Para entender un poco hacia dónde podemos empezar a rascar, para entender qué es la dislexia, debemos ir a los orígenes. Debemos hacer una pequeña introducción. Y esa pequeña introducción se llama ¿Dónde empieza la dislexia? Si bien hemos escuchado muchas veces, ¿no? Este es famoso, tiene dislexia. Bueno, aquí tengo dos de los que a mí me gustan como perfil de desarrollo y de crecimiento como personas. Esos dos personajes, ¿vale? Uno es un director de cine, otro es un gran empresario. Lo más importante es que entendamos que siempre ha habido dificultades en todas las habilidades para aprenderlas y desarrollarlas. Sin embargo, estas habilidades de las que hablamos son habilidades básicas, ¿vale? Hay habilidades y habilidades. Y esa es una habilidad compleja, ¿vale? Es una habilidad compleja, básica compleja. ¿Y por qué es compleja? ¿Vale? Vamos a ver cómo en el pasado realmente el ser humano lleva 5.000 años desde que hay registros de que se empieza a utilizar un alfabeto, el fenicio, que es el más parecido al occidental, es el que nos permite comunicarnos de manera escrita, expresando cosas que por lo verbal no pueden llegar a alcanzar. Empezó mucho con el factor de contabilidad, que es lo más importante que se necesitaba. Luego el factor de las leyes y del orden público, de los estados, ¿vale? Y luego el factor número 3 era la expresión de lo intangible, cómo expresar cosas que no son tangibles, cómo puedo explicar algo que estoy sintiendo o estoy pensando o cómo necesito sacarlo de mi cabeza para poder analizarlo. Y de eso hicieron mucho hincapié, no solamente los filósofos de los que tenemos constancia a día de hoy, ¿no? En la antigua Grecia, sino también personajes muy importantes que supieron utilizar la narrativa como Julio César para poder dar una imagen, un impacto en la comunicación, para tener a favor al pueblo y tener una fuerza política a través de una narrativa, ¿no? De cómo os contaba, ¿no? las batallas de las Galias. Así que vamos a ver la importancia de cómo esto, de cómo hacer llegar el mensaje a través de la escritura, podía cambiar la historia de una república, ¿no? Como era Roma, a un imperio con Julio César. Así que vamos a tocar todos estos temas. Y lo más importante, ¿dónde empieza la dislexia? ¿Dónde empieza la puñetera dislexia? ¿Vale? La dislexia es una cosa de la que se empieza a hablar hace ya ese siglo, digamos, mediados del siglo XX, siglo XXI. O sea, es una cosa que realmente tiene poco tiempo, ¿vale? Y se asocia a la lectura, ¿vale? Y vamos a ver cómo la lectura es leer la escritura. Entonces hay una relación muy conectada entre la lectura y la escritura. Y la dislexia empieza a nacer en el momento en el que existe un sistema educativo que solo contempla el aprendizaje desde un punto de vista. ¿Por qué? Se pone en la misma altura el aprendizaje lector que el aprendizaje, por ejemplo, del habla. El aprendizaje del habla es un aprendizaje complejo como en la escritura. Sin embargo, el ser humano lleva hablando más de 100.000 años. Eso es mucho. Con lo cual, hemos integrado de forma mucho más profunda y automatizada lo que es la comunicación verbal. La comunicación escrita tiene 5.000 años, como hemos dicho antes, y está en la parte del neocórtex, que es una parte mucho más racional, en la que se necesitan como una coordinación de diferentes áreas del cerebro, cognitivas, que se desarrollan y maduran más tarde, ¿vale? La primera competencia que desarrollan los humanos es el aprender a caminar y hablar, ¿vale? Son dos habilidades, digamos que de las que nacemos sin habilidades, nacemos como cachorrillos que no saben ni hablar, ni moverse, ni tal, como la especie más débil del planeta cuando nace. Y en estos primer año, 2 años, lo más importante es aprender a movernos y aprender a hablar, ¿no? A utilizar la voz. Y a partir del tercer, cuarto año es cuando se empiezan a conectar con el mundo de la escritura. Y es cuando empieza a aparecer realmente la dislexia, cuando empezamos a escribir y leer. Entonces, aquí hay tres teorías. Es o la dislexia naces con ella, o la dislexia se desarrolla. Si se desarrolla, puede desarrollarse en dos lugares concretos. Uno, en el fenómeno del parto o de la niñez, ¿no? Que tienes alguna forma que te hace un cambio, ¿no? Dicen, ¿no? Que los niños que, por ejemplo, no pasan por la fase del gateo,
de una manera pues ordenada y sólida, ¿no? Que aprenden a gatear bien y hacer todo el proceso de crecimiento natural de un niño. En los niños que se saltan esta fase y pasan directamente como yo, que pasamos de estar en el suelo a caminar y no pasamos por la fase de gateo, tenemos una alta probabilidad de tener dislexia. Entonces, ¿qué puede ser que se haya desarrollado? Podría ser, ¿vale? Por una falta de madurez o una falta de desarrollo o un desarrollo correcto, ¿vale? La tercera fase de la cual yo soy partidario, aunque da igual al final, porque veremos que los niños lo que nos van a importar son los cambios que podamos desarrollar y no tanto el de dónde venga, pero es importante ver como un poquito hacia atrás. Y es que hay un mal concepto, hay una manera en la que no hemos entendido correctamente qué es la lectura, qué es la escritura, qué son los símbolos, qué son los signos, qué es una palabra. Entonces, claro, es súper importante que entendamos para un niño qué significa una M. Para un niño qué significa la palabra mamá. ¿Vale? Y es muy importante porque en el colegio desde pequeños hacen repasar la M. Mi mamá, mima la mona. Entonces con este ejercicio nos estamos centrando en trabajar la M. La cuestión es si el cerebro humano, cuando empezó a desarrollar la escritura en el pasado, aprendieron de esta manera. Alguien le dijo, mira, mi mamá mima la mona. Pup, 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 pup. Y tú, vale, ahora entiendo la M. Entonces te vas al pasado y resulta que no era así. Entonces, ¿cómo resultaba que se enseñaba en el pasado? Muy fácil. En el pasado la gente que aprendía a leer y a escribir, que eran nobles, evidentemente, ¿no? Había una proporción de gente, era un lujo, ¿no? Digamos, que tenían el lujo de poder escribir. Aparte que ya tenían ganas porque era algo que poca gente podía acceder a ello. Los niños empezaban más tarde, empezaban a una edad de 7 años, cuando ya sabían moverse y hablar completamente. Y ahí es cuando se empiezan a introducir en el mundo de la escritura. Es decir, es curioso que en el pasado primero se enseñara a escribir y a copiar, antes que leer, ¿vale? Con lo cual el niño ya escribía cosas que verbalmente había escuchado. Escribir, no leer. Entonces el niño integraba la importancia de las cosas en base a los conceptos, a las palabras. Y no le venía que si la M, que si la A, que si el abecedario, no, tú copia. Y el niño asociaba el sonido de la palabra con la palabra que escribía. Y eso ahorraba muchos problemas, muchísimos problemas. Porque no trociábamos una información como se hace a día de hoy. ¿Cómo se aprende a hablar? Igual de la manera que escribían a leer en el pasado. Escuchabas mamá y repetías mamá. Punto. No hay más. No se trocea la información diciendo M-A-M-A. Tu madre es M-A-M-A. Porque ese troceamiento de la información lo que hace es poner más barreras a lo importante, que es la unidad. ¿La unidad de qué? La unidad de significado. Todo lo demás es un tema analítico, un tema de como si tuvieras que aprender más lento. Si yo te hablara así, no aprenderías. Sin embargo, a los niños les troceamos la información para que aprenda de manera más fácil. Entonces, en un cerebro de un niño que no está del todo desarrollado, le empiezas a dar las letras y las tal como si ya fueran una unidad comunicativa cuando no lo es. Entonces el niño no le aporta ningún beneficio aprender a leer y escribir porque realmente lee letras. Y ese es el gran problema. Y es difícil entenderlo porque es como algo racional que lo hemos intentado forzar y meter con espátulas en la cabeza de los niños. Y ahí está donde se genera el gran problema. El gran problema de la dislexia. Que es un mal aprendizaje que no sabemos automatizar y entender la unidad significativa del lenguaje, la unidad comunicativa. Las letras no son importantes, lo que importa es la palabra. Y el poder de la palabra es lo que hizo y del significado a hacer evolucionar una sociedad, ¿vale? Hacer evolucionar un estado, hacer evolucionar, por ejemplo, Occidente, ¿no? Entonces, es importantísimo que en esta fase detectemos todo esto.